tenemos es una noticia muy importante, como es la, bueno, campaña que se lleva dando durante meses, por no decir años, en Ugledar, pero que ahora mismo está dando novedades significativas y además de bastante urgencia, ¿no? Porque probablemente en cuestión de días se pudiera dar, esta vez sí, una noticia como la caída de la localidad. Per se no es un punto de inflexión significativo por el control territorial, ni por el control poblacional, ni por el valor en sí del punto, ya que estamos hablando de una localidad que ha sido completamente destruida y que hemos visto muchos vídeos, muchas imágenes de cómo se encuentra ahora mismo en medio de escombros, pero sí que es cierto que ha supuesto durante estos meses de resistencia un dique de contención al avance ruso en el sur del Oblast de Donetsk. Aquí veis en el mapa que tenemos en pantalla cómo ya es una porción bastante más amplia, ¿no?, que la mitad del mismo, y que empezó siendo un tercio del mismo durante la guerra entre 2014 y 2022, y que precisamente la brecha que se abrió rompiendo las líneas de defensa de Avdiivka fueron en el centro del óblast, ¿no?, la zona de Pokrovsk, quedando más o menos dos grandes teatros: el del norte, que tiene una dependencia de unas dinámicas como pueda ser la de la frontera Kharkov-Lugansk, la del río Oskil, la de Siversk, otras tantas, y el sur, que solo queda sujeto a 3 puntos que vamos a ir acercándonos ahora con el mapa para que los veáis, pero varios los hemos comentado en otros muchos directos y los vamos a seguir ampliando hoy, como son la batalla de Kurajovo, que al sur, ahí ya lo estáis viendo en el mapa, al sur de esa gran aglomeración va a tener importancia, luego iremos con ello. El de Ugledar, que es en el que nos íbamos a centrar hoy un poquito más, y Velika Novosilka, porque antes de la contraofensiva ucraniana del año pasado, ha habido varias, en Velika Novosilka ya representaba prácticamente el límite del frente por el sur de avance a los rusos. Por comenzar por ahí, si podemos acercarlo, veréis que estamos hablando de la zona cercana a la triple frontera, Zaporilla, Donetsk y Dnipropetrovsk. Cerca de esa triple frontera es donde se encontraba el enclave de Velika Novosilka, y que es el que con la contraofensiva los ucranianos consiguieron mejorar la zona de amortiguación hacia el sur en el valle. Ese valle llevó a lo que ahora veis en color amarillo, Urozaine y Staromayorsk, que son las dos localidades que los rusos han recuperado, pero que va habiendo avances muy lentos, y yo no diría que este es el frente más prometedor, porque durante los últimos días, bueno, durante las últimas semanas se fue ampliando los flancos de control de Staromayorsk, pero durante los últimos días se ha visto un avance al sur de Makarivka, que es la que veis en el mapa. Veis justo Makarivka y al sur Urozaine. Bueno, pues eso va ampliándose lentamente. Es verdad que los pueblos de esa zona son enanos, muy, muy, muy pequeños, muy pequeños. Son 3, 4 hasta llegar a la zona de la aglomeración de Velika Novosilka. Pero, bueno, pues la zona del valle no es tan sencillo de avanzar, teniendo en cuenta pues cómo costó defenderla para los rusos durante la contraofensiva de los ucranianos, bueno, la última gran ofensiva, la que pensaba romper el puente terrestre con Crimea. Finalmente se quedó solo en esta zona, ¿no?, en la de Urozaine, pero es importante ver que se les frenó a los ucranianos en este caso. Y ahora los rusos van recuperando, pero muy lentamente, que es parecido a lo que hemos visto en Rabotine, que es el punto donde avanzaron en Zaporilla, ¿no? Ahí los ucranianos avanzaron muy a duras penas, cuando su intención era llegar a Tokmak en 2 días y a Berdiansk en unos meses, y finalmente se ha quedado la cosa, pues que los rusos han recuperado lo perdido muy lentamente. Entonces, ese dique de contención parece que sigue ahí, pero si os fijáis, desde el frente de Ugledar hasta Velika Novosilka tampoco hay tanta distancia. Y no es por el zoom. Os aseguro que ampliando al máximo no hay nada entre Velika Novosilka y ese pico que queda al oeste de Prechestivka, que es un pueblo que se llama Zolotaniva, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que Ugledar aún todavía sigue ejerciendo como dique de contención. Los rusos han apostado por avanzar por el este,
ya que por el sur se han dado de bruces en numerosas ocasiones. Y el avance por el este ha sido por la carretera y hasta llegar a la carretera desde varios puntos. Ahí si lo movemos un pelín hacia la derecha, veréis que hay algunas localidades como Novomijailivka, que fueron una de las batallas más importantes de este área, así como Bodiane, que ha sido de las más recientes, ¿no? Novomijailivka ya nos queda un poco más lejos, pero se llegó a la carretera. Y la carretera ya oficialmente, creo que es la primera vez en mucho tiempo que os podemos decir que está completamente tomada. Antes los rusos tenían el control operativo, pero a lo mejor no el control asentado de todo el punto, ¿no? En la zona entre Marinka y Novomijailivka había algunas lagunas. Pero ya toda la carretera está controlada por los rusos y hay tres salientes que van a ser muy importantes. Dos de ellos, los dos de arriba, son sencillamente avances en dirección a la nueva línea de pueblos que queda al sur de Kurajovo. Sabéis que hemos hablado mucho de la línea al norte de Kurajovo, pero hay que hablar también de la línea al sur. No por su importancia inmediata, pero sí que puede ser problemático para los ucranianos en el momento en el que, bueno, pues avance el frente hacia Kurajovo y puedan presionar desde el sur. En principio, donde yo tengo visto, pero lo tengo que volver a revisar, hay unas defensas ucranianas importantes al sur de Kurajovo, pero en la zona de los pueblos, pues se ve que hay una presión hacia el primero de los mismos. El primero, que bueno, que no es muy importante, no hace falta tampoco que nos sepamos todos los nombres, pero serían Antonivka y Katerinivka. Son los dos primeros que están en el frente de Novomijailivka y Konstantinivka. Vale, si nos vamos más un poquito a lo que es el asedio inmediato de Ugledar, que yo no digo que lo que se esté buscando sea precisamente el asedio de Ugledar, sino como en otros muchos calderos, forzar una retirada ucraniana. Eso sí es una posibilidad más significativa que el embolsamiento, ¿no? Muchas veces hemos hablado de embolsamiento y la experiencia nos ha enseñado que los rusos lo que hacen es calderos, no tanto embolsamientos. Pero Bodiane ha sido una de las más significativas, no solo porque sea más allá de la carretera, no solo porque esto permita presionar por el este, presionar por el oeste, ya que tenían este avance que han ido dando recientemente. Hasta hace no mucho, la línea del frente estaba por el sur desde Prechystivka a Pavlivka, nada al norte de esa carretera. Y hacia Bodiane no había nada al oeste de la carretera. O sea, Ugledar estaba mucho más desahogada. Ahora mismo lo que hemos visto son dos avances simultáneos y este plano que nos ha puesto Edu es perfecto, porque podéis ver Solotaniva a la esquina superior izquierda, bueno, en este caso del frente amarillo, podéis ver que no hay nada entre Ugledar y las líneas de pueblos, y tampoco es cosa del zoom, es que no hay nada, hasta Novoukrayinka y Bohoyablenka, no hay nada más que campo, que ya es significativo, pero bueno, em, que son áreas grandes de avance que se pueden dar, como ya hemos visto en el frente de Krasnogorivka, por ejemplo, ¿no? Que luego vamos con él. El caso es que desde Bodiane se ha presionado hacia el oeste, desde la carretera se ha presionado hacia el sur, hacia Ugledar, y desde Presistivka se ha presionado hacia el norte y noreste, porque se ha ido hacia Pavlivka. Todos esos pueblos los veis en pantalla. O sea, este zoom nos viene muy bien. ¿Qué ha ocurrido? El asalto a Ugledar que se dio en su momento fue por el sur. Eso ya lo he comentado, pero se intentó dar un asalto a las dachas, que son las primeras viviendas que se encuentran en la zona oriental de la carretera dentro de Ugledar. Ahí ya, si nos acercamos, veremos edificios. Pero antes de meternos en eso, claro, los rusos tuvieron que acabar retirándose de ahí cuando los ucranianos les estaban entorpeciendo mucho el, el frente de avance desde el sur. Vamos a acercarnos un poco, ¿vale? Vamos a acercarnos a Ugledar para verlo y ahí veréis que ya hay una parte de la localidad que ha sido tomada, que ya no es solo flanquearlo. Ahí veis que hay al oeste de la carretera las dachas. Hay, por lo tanto, parte de la localidad que ya ha sido tomada. Se ha atravesado la carretera, esta carretera que veis ahí, la 0532, que lo veis en pantalla, no hace falta tampoco que me lo aprenda. Sí que se comenta, ya que decís en el chat, que puede que las condiciones climatológicas a partir de ahora lo dificulten, tanto por el barro, tema del campo, la famosa Rasputitsa, como por el invierno.
Pero insisto, no es tanto solo el avanzar en el campo, sino que Ugledar estaba sirviendo de punto de contención. Y si cae y se tienen que retirar los ucranianos, es más difícil que los ucranianos puedan establecer una línea de defensa. A lo mejor los rusos no avanzan campo abierto, pero los ucranianos están viendo ahora mismo avance ya en campo abierto. Sí, digo que no pueden no ser arrasar, ¿no?, con todo el campo abierto, pero sí que están dando ya avances en campo abierto en la zona occidental de Ugledar, y puede que durante los próximos meses o semanas después de la caída de Ugledar, si es que se produce pronto, que como digo todavía puede dar nuevas sorpresas, complicado porque ya se estaban anunciando retiradas, pero bueno, puede ser. Lo que podemos encontrarnos es que los rusos tengan más sencillo lanzar sus asaltos sobre Bohoyablenka o Novoukrayinka sin que haya tanta resistencia, porque no hay líneas de defensa sólidas. Al menos que sepamos, puede ocurrir como después de Avdiivka. Por supuesto hay que salvar las distancias por la condición geográfica, pero no vamos a pensar que esto se acaba aquí. Aparentemente no tenemos ningún indicio para pensar eso. Vale, más cosas. ¿Por qué Ugledar se puede tomar ahora desde distintas direcciones y no en aquel momento en el que se lanzaron esos asaltos fallidos? Bueno, pues lo que hemos sabido, si alejamos un poquito, vamos a ver que hay una mina al norte de la localidad, que es una mina de carbón, eh, Pivdeno-Donbaska, Pivdeno-Donbaska, efectivamente. Bueno, un poquito más al sur, veremos que hay, de hecho, una mina dividida en varios subsectores. Tenemos uno que se encuentra justo siguiendo la carretera de Ugledar, vemos un pequeño montículo, y otro que es ese saliente que vemos desde Bodiane, ¿vale? De hecho, es como que es el primer sector el que se encuentra en la carretera. Ese es un sector estratégico porque son unas alturas clave para la defensa de Ugledar, que ya sirvió en su momento a los ucranianos para defender un asalto desde el sur por las alturas, pero, pero en este momento que se dio el asalto yendo desde la carretera, se ha podido primero ir hacia las alturas y ahora ir hacia la zona más baja. También cabe señalar que Ugledar es una localidad que, aunque sea pequeña, es de edificios altos. Hay unas zonas de edificios altos muy importante y por lo tanto, pues también dificulta, ¿no?, de alguna manera el control de la batalla urbana. Y por otro lado, ese saliente que os digo, al norte de Bodiane, parece muy alejado, pero también es significativo. Es el tercer sector de la mina de carbón Pivdeno-Donbaska y por lo tanto, bueno, pues entre todas ellas, pues se consigue una posición geográfica más favorable para Rusia de lo que había cuando perdieron eh, bueno, pues tanta fuerza y material, porque se habló de pérdidas enormes de material. A ver, ¿qué nos pregunta? Bueno, preguntabais por temas de plano político. El plano político sí que lo tocamos aquí mucho, ¿eh? Lo que pasa es que hoy justo pues teníamos la noticia militar, pero cuando hay noticias importantes a nivel político las tocamos, por supuesto, tanto del lado de Ucrania como de Rusia. Si tenéis alguna pregunta concreta, se puede hablar. O sea, hemos hablado de todo tipo de negociaciones, ahora se está hablando mucho del paquete que quiere enviar de ayuda a cada país o, por ejemplo, de las negociaciones, sí, sobre todo del plan de negociación, que tanto el alternativo que quieren presentar países del sur como el que quiere presentar Zelensky y la negociación a la que se pueda traer a Rusia. O sea, hay muchos temas, pero lo comentaremos más adelante. Bueno, pues eso, cómo está la situación en Ugledar. Vemos aquí, por lo tanto, el avance desde Bodiane, el avance desde la carretera y luego este otro, el tercero que os he dicho, desde Presistivka, que es el que iba hacia el norte. Y que digo, aún con las condiciones climatológicas, está habiendo avance hacia Novoukrayinka, que presumiblemente es para crear presión sobre Ugledar y que se marchen, ¿no?, de este pequeño área hacia los otros pueblos. Eso puede ser una de las llaves del sur, porque el sur del oblast está prácticamente bueno, pues parado por dos grandes puntos, como son los que hemos mencionado. Luego existe un tercer sector que nos vamos a mover ya de Ugledar, vamos a salir de este punto del frente para ir hacia el de Kurajovo, que ya tenemos que hablar en esos términos, porque la batalla de Pokrovsk ya es tan amplia, todo este frente de color amarillo es tan amplio que al menos en su dirección hacia Pokrovsk
pues ha dejado algunos parones en zonas de pueblos, de Krasny Yar, la batalla en torno a Lysivka y Suji Yar, que son dos pueblos que están ahí a medio camino entre el frente ruso y el ucraniano. Pero mientras vamos hacia el sur, vemos que también hay una parada, o sea, una batalla parada en cuanto a avances, no en cuanto a intensidad, siempre insisto en eso, intensidad se mantiene en Selidove, pero un poquito más al norte de donde estamos ahora mismo enfocando en Kurajovo, veréis que ha habido ya algunos avances en lo que pone Ukrainsk. Ukrainsk es un pequeño pueblo que ha estado durante toda esta semana en disputa, no el pueblo en sí, porque el pueblo fue abandonado hace ya tiempo por los ucranianos, pero sí por los mapeadores, por saber si había sido ya controlado por los rusos o no. Y parece que finalmente se ha llegado a la conclusión, bueno, pues de que ya los rusos no solo controlan el pueblo, sino también las afueras occidentales, que es lo que estáis viendo en ese saliente, ¿no? Ahí veréis muchas cosas nuevas si habéis estado siguiendo el mapa con nosotros. Ya un poquito más al sur tenemos una novedad. La cadena de pueblos del norte de Kurajovo, que es la que siempre señalamos que sirve para crear otro caldero y que los ucranianos abandonen los campos orientales. No necesariamente hay que hacer batalla por el campo abierto siempre. La estrategia de los rusos de los calderos está intentando orientar a los ucranianos a que abandonen los campos, o al menos que abandonen las zonas que puedan quedar embolsadas. Con esto, los rusos han conseguido que desde donde pone Nebelske, debajo de mi cámara, hasta Krasnogorivka, un poco más abajo, toda esa zona de campos haya sido abandonada por los ucranianos. Toda, sin necesidad de hacer avances desde el este en batallas pues, más sangrientas o menos sangrientas, ¿no? Queda una pequeña porción de campo, que también veis, al este de Kurajivka, pero se va cerrando a medida que los rusos presionan desde el norte por los pueblos y desde el sur hacia Kurajovo. Entonces son dos avances distintos. Vale, si nos acercamos un poco a este saliente, el de Kurajivka, tenemos que la localidad ahora mismo tiene presión por el sur y por el norte, pero no hay un asalto activo. No hay un asalto activo. Si acercamos a Kurajivka, veremos los pueblos con más detenimiento. Veis Gornik, que es uno que se encuentra justo al norte, sí, los dos son centros logísticos, ¿no? Kurajovo y Pokrovsk, sobre todo Pokrovsk, pero claro, pues parece que ahora con tanta presión han perdido algo del carácter estratégico que tenían como centro logístico porque están muy, bueno, pues más cerca del centro de batalla. Vale, ahora que vemos toda la sección de pueblos, os puedo confirmar que además de Selane Perche, que es la que encontráis al norte, la novedad con respecto al último directo es que los rusos también han tomado Selane Druge, que se encuentra justo al sur de Selane Perche. Es este pequeño pico que va hacia el sur y que ya acerca de nuevo a los rusos hacia el cierre por el río Bobsha. Y el siguiente pueblo que hay es Zoriane. Lo digo porque no aparece aquí, pero si hacemos un pelín más de zoom veréis también la toma de Selane Druge. Y es importante no porque el pueblo sea grande, ninguno de estos pueblos son importantes de por sí, pero ahí está, ahí lo estáis viendo, Selane Druge, sino porque significa que el avance es sostenido, que el avance es más o menos, no diría lento, lento es el de Velikano Bosilka. Aquí es un avance normal, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo durante las últimas semanas. No es especialmente rápido como cuando se avanzó en el frente de Pokrovsk, pero es un avance moderado y porque va cerrando este cuello de botella. Si esto continúa como está ocurriendo, que es básicamente con un asalto al norte de Gornik, no se ha producido todavía, pero sí que hay una pequeña porción del norte de esta localidad que sí que tiene presencia rusa. Literalmente es Gornik y Kurajivka. El resto es el pueblo de Soriane y algunos pueblos más, pero sin Gornik y sin Kurajivka no se puede contener o no se puede mantener esta bolsa oriental que hay ucraniana. No se puede. El avance desde la Nedruje corresponde por esta zona por el este del río Bobsha. Por eso quizá veis que, bueno, porque hay un avance en el medio, ¿no? Porque hay un avance justo en el medio. Y es por eso, por el borde geográfico que ofrece el río Bobsha. Con eso tenemos una presión desde el norte. Y si tenemos además una presión más al sur, que es la otra última que voy a comentar, nos encontramos con que Kurajovo ya se encuentra a un tiro de piedra, porque básicamente lo que había antes, si vamos un poquito más al sur, es un avance desde lo que era el antiguo frente de Marinka, Georgivka, hacia Maximilianivka.
Y con eso, lo siguiente que hay después de Maximilianivka es Kurajovo. En lugar de retomar ese avance de manera potente, ¿no? Apostar por Maximilianivka, lo que hicieron los rusos fue aprovechar que han ganado esas zonas de campos al oeste de Krasnogorivka. Esto que decía mucha gente, no es significativo, no es estratégico. Bueno, pues es tan estratégico que les ha servido para avanzar rápidamente campo a través, sin necesidad de hacer la batalla urbana de Maximilianivka y tomar este saliente que veis al norte de Georgivka. Este saliente, vamos a acercarnos a él porque ha tomado un pequeño pueblo. Ha tomado Hostre. El pueblo de Hostre no es en absoluto importante, pero todo ello, ahí lo veis, facilita que en lugar de tener que estar enfocados solo en la batalla Maximilianivka, puedan jugar una batalla urbana mientras presionan por el norte y que con este avance, sin Maximilianivka, están ya a un tiro de piedra de Kurajovo, del embalse del río Vovcha y de las defensas que se encuentran en la zona sur. Además que presionan por 2 puntos, si consiguen consolidar esta punta de avance, cosa que hay que confirmar, presionan a toda la zona de pueblos intermedia. Así que bueno, pues esto es lo más importante que tenemos a nivel militar. No es poco, parece que son 2 cositas, porque es la batalla de Kurajovo y la batalla de Ugledar, pero las 2 son de tener muy en cuenta. Ugledar, la primera, la que más, por lo que puede abrir en el sur, y estos pueblos, por lo que pueden abrir hacia Kurajovo. Insisto, mirad los límites del oblast. Sin Kurajovo y sin Ugledar, el frente se puede ir bastante lejos, teniendo en cuenta que las líneas de defensa no están muy claras todavía. Los ucranianos tienen tiempo, bueno, habría que ver, pero pueden tener tiempo en lo que se sostiene la batalla de Kurajovo, quizá no tanto la de Bugledar, en construir nuevas defensas al oeste. Pero ahora mismo, ya que decís de temas políticos, hay mucha gente que está sorprendida de que detrás de Avdiivka no hubiera una construcción de líneas de defensa fuertes. ¿Que cómo puede ser? Pues preguntémonos lo mismo si se está haciendo algo o no, más allá de Ugledar y de Kurajovo, porque yo ahora mismo no estoy viendo líneas de defensa más fuertes que la del sur de Kurajovo en dirección occidental. Y es importante, es muy importante, igual que las de Pokrovsk. Y esto es todo. Enseguida iremos con nuestra compañera Andrea también para que nos comente